hay muchas razones por las que la BBC2 no debería haber emitido, y de hecho dejó de emitir, Comrade Dad, Papá Comunista, o Camarada Papá, más propiamente, Camarada Papá. La serie escrita por Ian Davidson y Peter Vincent y dirigida por John Kilby, que solo en lo fonético se parece a Kim Philby, el famoso espía soviético. Es Kilby, no Kim Philby. Es más, este director no tiene nada de espía comunista ni de comunista. Por eso, esta serie consta únicamente de 8 capítulos exhibidos en 1986 y de un piloto estrenado en 1984. Que la mayoría de los electores alzaran al poder a la señora Margaret Thatcher no justificaba que la televisión pública tomara tan abiertamente una posición política. Los británicos comunistas eran ciudadanos de pleno derecho, al igual que los fascistas británicos, cuyo símbolo, el relámpago y el círculo del Partido Nacional de Europa, de Oswald Mosley, sí, porque eran europeístas, pero nacionalistas europeístas, de cada uno en su casa y Dios en la de todos. Vamos a llevarnos bien porque si no, porque los nacionalistas también son internacionalistas desde el Congreso de Viena, por supuesto desde el Congreso de Viena, desde Maurice Barrès y también desde Mosley. Todos buscan la fraternidad entre estados muy nacionalistas y en teoría muy independientes. Claro, son internacionalistas a medias y como todas las cosas que se hacen a medias, este internacionalismo nacionalista sale mal porque siempre acaba en guerra. Bueno, pues el símbolo de este partido de ultraderecha, de este partido hipernacionalista, pero al final internacionalista, nacionalista, se lo había pintado en la cara David Bowie, solo el relámpago, no el círculo, era muy reconocible que era el símbolo de Mosley. Se lo pintó David Bowie en su disco Aladdin Sane de 1973, sin que nadie lo ridiculizara. Son cosas como cuando hizo el saludo nazi, cosas de Bowie, o cosas de la cocaína, pero bueno, la cocaína no te hace fascista. No era de recibo que el Estado ridiculizara a los comunistas usando su propio dinero. Si el Estado quiere ridiculizar a los comunistas... Bueno, es que el Estado no puede ridiculizar a los ciudadanos en concreto. Si alguien quiere ridiculizar a los comunistas, que lo haga con su propio dinero de una manera liberal. Pensemos solo en lo que dirían los votantes de la señora Thatcher si la BBC produjese con sus impuestos una serie llamada Papá Neoliberal, con diálogos como: papá, tengo paperas. Bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Que me tendrías que llevar al médico. Búscate un trabajo como todo el mundo. Yo empecé en un garaje. Además, el presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, camarada Nikolai Ivanovich Ryzhkov, tenía razón cuando al visitar el Reino Unido dijo que la serie era un gesto poco amistoso y en absoluto constructivo para las relaciones anglo-rusas, que gracias a los nuevos cambios en la política soviética podían ser fructíferas y podrían haber desembocado en la casa común que quería Gorbachev, y al final, como bien sabemos, eso no salió, pero no por falta de voluntad de los rusos. Aunque hay que reconocer que esta torpeza diplomática de la televisión pública del Reino de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, resulta mucho más moral que el apoyo del Reino de Suecia a las peores dictaduras y tiranías comunistas del globo, algo que Comrade Dad, que camarada papá, que papá comunista, no olvida, citando frecuentemente a Suecia entre los miembros del vasto imperio comunista, integrado por países riquísimos en materias primas y mano de obra especializada e incapaces de hacer nada en condiciones ni en cantidades suficientes.
Buena parte de los chistes de esta serie, de hecho, son sobre hambre, escasez y sucedáneos alimentarios, para lo que en realidad los guionistas estaban tirando de sus propios recuerdos durante el cerco nazi de las Islas Británicas. Pero la serie es mucho más que la dramatización del repertorio de chistes de Ronald Reagan sobre la Unión Soviética. Y en el caso de que no hubiera habido productoras privadas que quisieran filmar esta historia, habríamos de estar inmensamente agradecidos a esta falta de delicadeza y tacto político de la BBC. La serie se ambienta en 1999 en Londongrado, capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Gran Bretaña, resultado de una invasión rusa en el año 1987 que aprovechó la torpeza de los líderes británicos. La serie, con muy pocos exteriores, está generalmente rodada en estudio con público, porque era aún el tiempo en el que los productores no tenían fe en las comedias británicas y creían necesario que alguien empezara a reírse detrás de la pantalla para animar a los que estaban delante. Esto lleva a que escuchemos risas en muchos momentos que no las merecen, o a que dejen de tener sentido las de la cabecera, que repite en cada capítulo la sorpresa de ver una estrella roja girando sobre la columna de Nelson en Trafalgar. El camarada papá de la historia está interpretado por George Cole, que tiene un parecido con Enver Hoxha especialmente desconcertante en las muchas ocasiones en las que se habla de Albania. Entendemos que los creadores de la serie aprovechan este parecido de manera plenamente consciente. Es probablemente el único inglés que cree a pies juntillas en el comunismo. Se piensa que está en la tierra prometida y lleva y usa siempre que puede el libro rojo de citas del presidente Hoskins, llamado más frecuentemente General Hoskins, a quien considera como un padre, a pesar de que es más joven que él. Es un hombre bueno y de gran corazón, que cumple con el deber de forma kantiana y no duda en denunciar a un librero porque vende libros de chistes sobre albaneses, o en delinquir cometiendo soborno cuando entiende que el régimen se lo pide. Aunque cuando entiende que el régimen se lo reprocha y le pregunta si el sobre que intentaba hacer pasar por debajo de la puerta es un soborno, él responde con total sinceridad que no lo sabe. Eso sí, ahí sí es capaz, por primera y única vez, de alejarse del deber kantiano y mentir piadosamente para no perjudicar a su hijo, sin saber que, de una manera muy kantiana y contraintuitiva, lo ha perjudicado al mentir. También intenta ver a los animales de compañía no como criaturas adorables y peludas, sino como proteína, pero se escandaliza cuando ven así a su perro, Trotsky. En España católica alguna vez se llamó Lutero a un perro de caza. La postura de los creadores de la serie hacia su protagonista es parecida a la de Joachim Aubert Puigarnau, Kim, hacia Martínez el Facha, cuyas historias comenzó a publicar en 1977. Es una especie de Quijote que resulta ser el único que cree en unos ideales de los que todos los que lo rodean intentan huir como pueden, o bien servirse de ellos para medrar. Aunque su familia, porque lo aprecia, porque lo quiere, intenta no darle disgustos, llegando a tratar por todos los medios de que no se entere de que la radio lleva días emitiendo solo la marcha fúnebre de Chopin, con el fin de que no sufra por el líder, e incluso llega la familia a rezar por su recuperación, por la recuperación del líder, contradiciendo, por el bien del padre, sus propias indicaciones. Ha hecho un congreso familiar en el que advierte de la inconveniencia de que algunos miembros sigan rezando. Así que el camarada papá se convierte en la figura paterna que quisieron usurpar tantos líderes comunistas, incluyendo, por supuesto, a Enver Hoxha, con cuya figura ya digo que creo que los creadores de la serie juegan de manera más que consciente. Lo que es una pesadilla para unos
es la felicidad para otros, y el camarada papá está pletórico amando a su líder, más que a su mujer, en lo que la serie se parece bastante a los Roper, y creyendo que hay satélites que escuchan y ven todo lo que hace. Sin embargo, poco a poco va descubriendo preocupantes señales de que al sistema en realidad no le importa lo que hace y que aunque él lo ama, el sistema está muy lejos de amarlo a él. Pero, como Don Quijote, permanece con una fe inquebrantable a pesar de todos los palos que le dan, que son muchos. En el capítulo 3, titulado The Lost Domain, de una forma especialmente poética que aúna La vida es sueño de Calderón, Traumnovelle de Schnitzler, The Great Gatsby de Scott Fitzgerald y ante todo Le Grand Meulne de Alain Fournier, que es el autor al que se está parodiando, como en otro momento memorable se cambian las palabras de Shakespeare, el camarada papá prefiere pensar que ha soñado haber extraviado su camino y haberse encontrado en una fiesta con ricos, antes de creer que hay ricos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Gran Bretaña, en la que el líder cobra lo mismo que un tractorista, cosa que su familia, con triste condescendencia, deja que siga pensando, porque eso lo hace feliz. Es difícil no relacionar a este cabeza de familia con el de The Stupids, la familia Stupid de John Landis de 1996, con guión de Brent Forrester, o con el jefe de The Office de Ricky Gervais, emitida a partir de 2001. También tiene que ver con películas anticomunistas que no presentan a los fieles creyentes en el socialismo como monstruos, sino como seres humanos bien intencionados y simpáticos. Por ejemplo, Pelishki, de Jan Hirschbeck, de 1999, o Goodbye Lenin, de Wolfgang Becker, de 2003, que se excede esta película en sus simpatías y deja de ser anticomunista. Porque los comunistas son enormemente convincentes. En tanto que las películas anticomunistas, y no quiero frivolizar sobre los millones de muertos del comunismo, sino explicar lo que espero del cine, las películas anticomunistas tienden a lloriquear de manera incómoda sobre lo mal que lo pasaron los directores durante la gran revolución cultural proletaria, como casi todos los chinos, como casi todos los directores chinos, o en la cárcel, como Parjanov, autor del guión de El lago de los cisnes, La zona, o de Ilienka, o lo mal que lo pasaron en la escuela hochista, como Giovanni, que hace una comedia que no es comedia, es más bien una queja, Es muy difícil que las víctimas hagan películas eficaces sobre sus verdugos. Mucha gente ve con gusto las películas que simpatizan con los etarras de Gillo Pontecorvo, de Juan Antonio Bardem, de Imanol Uribe o de Itziar Bollaín, pero solo se me ocurre una idea menos atractiva que una película contra ETA hecha por Ortega Lara. Otra película a favor de ETA hecha por Julio Medem. Desde luego resulta imposible no perdonarle a Comrade Dad los pocos fallos o excesos que pueda contener, empezando por las risas, tan denostadas por Ricky Gervais, pero que eran el pan de cada día de sus antecesores en la BBC, o sus carencias, como que la secuencia de los créditos iniciales sea la única que use a fondo el elemento fantástico, y que todo adopte una estética inconfundiblemente británica, demasiado británica, según la cual los pioneros no llevan pañuelos rojos. Pero Comrade Dad, papá comunista, camarada papá, es una buena serie anticomunista, que además deja espacio para animarnos a ser anti muchas otras cosas. En mi caso, como resulta fácil corroborar, el anticomunismo no es mi única especialidad ni lo único que trabajo.